Y a continuación vamos a ampliar las reacciones desde Argentina con el periodista Fernando Gómez, a quien damos la bienvenida y tenemos en directo. Y aprovechamos el tiempo para preguntarle ya entrando, ¿cómo respondió el gobierno de Milei a la denuncia de la Fiscalía venezolana por violación a los derechos humanos en contra de su propia población, así como a la orden de detención en su contra por el robo y destrucción del avión de Entrasur? Buenas noches, bienvenido, Fernando. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Yo creo que ustedes hicieron un gran contexto en el informe previo. El gobierno de Javier Milei es un instrumento geopolítico en nuestra América, del gobierno de Estados Unidos, de los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Y desde ese lugar edifica una planificación económica, política, social de la Argentina y también las respuestas en el terreno internacional o a lo que significan las relaciones internacionales que debiera, sin duda, signar otro tono y otra tónica al sur de nuestro río Bravo. Eh, la respuesta fue no solamente buscar el espectáculo en redes sociales, que es el único refugio que tiene, lo expresaba muy bien Maduro, ¿no? Digo, Javier Milei no es una persona que brille por su salud mental, más bien todo lo contrario. Javier Milei busca a partir del espectáculo, de la extravagancia, de la sobreactuación en redes sociales, edificar respuestas políticas, aunque no tengan un reflejo. La respuesta más dura que ha tenido, que se ha dado en la Argentina a pedido de captura que rige sobre Javier Milei y que rige sobre Patricia Bullrich, su ministra de Seguridad, librado por la Fiscalía Venezolana, es la respuesta que da la estructura judicial de la Cámara Federal en lo criminal y correccional de la Ciudad de Buenos Aires. Una justicia absolutamente adicta, desde mucho antes que Javier Milei gobernara este país, absolutamente adicta a los intereses geopolíticos de Norteamérica, protectora, garante de los intereses de las multinacionales, protectora, garante de los intereses de los grupos económicos, protectora y garante de la estabilidad o el status quo de una democracia raquítica que terminó con Javier Milei en la presidencia. Y esa Cámara Federal fue la que libró como respuesta inmediata a la decisión de la Fiscalía, del Ministerio Público Fiscal en Venezuela, de pedir la orden de captura a Interpol de Javier Milei, libra un pedido de detención de Nicolás Maduro con la diatriba que sostiene Estados Unidos de violaciones a los derechos humanos y la retórica que han asumido desde hace largo tiempo. Eh, pero yo creo que la clave es tratar de poner en centro la discusión, como lo hicieron ustedes en el informe. De lo que se trata, en definitiva, es de un pequeño paréntesis en nuestra historia, Javier Milei, como instrumento político de los intereses norteamericanos. Y desde ese lugar se edifican las respuestas, y particularmente a Venezuela, que viene dando una batalla de hace décadas contra el despliegue de esos intereses geopolíticos en nuestra región. Tema que nos convoca para este enlace en directo contigo para revisar la actualidad de la Argentina, y es que la institución que lleva las estadísticas y censos en ese país publicó que hoy hay más pobres en ese país. Son el 53%, poco más de 25 millones. ¿Cómo es la vida de los pobres en la actualidad en la Argentina? ¿Cómo le están haciendo para sobrevivir? Y el dolor social es una de las grandes tragedias que trae aparejada la profundización del tiempo del neoliberalismo en nuestra patria. La verdad, eh, ustedes lo decían muy bien también en el informe. Hay una recesión económica inédita en nuestro país, un retroceso del PBI en este trimestre que marca niveles inauditos de declino económico de este país. Hay nuevos desocupados y hay una destrucción, un desmantelamiento de los ingresos populares, de los salarios de los trabajadores registrados y de nuestros jubilados y pensionados, que va marcando el ritmo de una pérdida en el consumo, un desmantelamiento del mercado interno nacional. La verdad que la vida cotidiana es una postal de una tragedia cotidiana. Es la consecuencia de un programa de miseria planificada que no se trata simplemente de la impericia o el error de algunos funcionarios o la impericia y el error en la implementación de un programa económico, sino simplemente las consecuencias necesarias para que la riqueza nacional quede
en torno a los intereses geopolíticos de Estados Unidos, para que la riqueza nacional se repercuta en la rentabilidad de los balances de un puñado de multinacionales y de grupos económicos, lo que tiene que pasar en la Argentina es la catalización de ese programa de miseria en la vida cotidiana de millones de compatriotas que viven del rebusque cotidiano. Hay una economía de subsistencia en nuestro país que hace sobrevivir a la mayoría de la población. Inventar el trabajo, tener que sobrevivir recurriendo a la solidaridad social, a merederos, a comedores, en la vida del tejido social solidario que han desplegado las organizaciones populares en la Argentina y que permiten la subsistencia de millones de compatriotas que viven con un dolor social tremendo. Hay postales de miseria que en un país con una riqueza en nuestro subsuelo, con una riqueza en nuestras cordilleras, con una riqueza en términos mineros, pesqueros, en producción de alimentos, es inexplicable si no fuera por las garras del imperio puestas sobre nuestra economía nacional. Y eso naturalmente va provocando que los números que después los termina traduciendo el Instituto de Estadísticas y Censos, el INDEC, en nuestro país, que lo ponen en el frío espejo de los números, termina siendo un dolor cotidiano para millones de compatriotas que es inclasificable. Fernando, mientras nos comentaba sobre los indicadores de pobreza que están marcando, signando la actualidad en la Argentina, compartíamos también imágenes sobre la represión y ya nos queda un minuto en esta interesante conversación, pero nos gustaría preguntarte justamente sobre esto, sobre la represión. ¿Es tan severa como la que se ve en los medios de comunicación, las imágenes que nos llegan hasta acá, que incluso no hay moderación con una población tan vulnerable como los jubilados? Es un dolor, tremendo para la Argentina que con nuestro viejo, con nuestros jubilados, con los pensionados de nuestro país, se esté tomando la decisión sistemática, ¿no? Cada miércoles, en cada movilización, reprimir movilizaciones de los jubilados. Hay incluso, no solamente, como Javier Milei lo hizo hace pocos días en la ONU, hay una reivindicación del cipallismo, ¿no? Hay una reivindicación del alineamiento con Estados Unidos. Hay también una reivindicación de la miseria. Hay una idea de que la pobreza es una consecuencia inevitable del desarrollo económico de la Argentina. Y por otro lado hay una reivindicación de la represión como respuesta política a todo aquel que decida plantarle organización popular a los al saqueo que viene llevando adelante el gobierno de Javier Milei en este tiempo político. Es realmente preocupante, genera no solamente alarma en términos de los derechos humanos, sino fundamentalmente nos exige a las organizaciones populares trazar una estrategia adecuada para enfrentar una represión que aparece como sistémica, aparece como permanente, pero al mismo tiempo aparece reivindicada en el relato y la estructura del discurso oficial del gobierno de Turquía. Bien, conversábamos con Fernando Gómez, periodista desde la Argentina, con quien estábamos revisando la actualidad en ese país, en los renglones, sobre las reacciones respecto a la orden solicitada por la Fiscalía Venezolana de detención al presidente Javier Milei. Hablábamos sobre los indicadores de pobreza en la nación sudamericana, así como la magnitud de la represión que ha desplegado Javier Milei en contra de la protesta social. Corresponde hacer nuestra primera pausa, no se aparte, minutos, estamos de vuelta.